sub B en la parte inferior. Con estos dos valores, trazamos una recta, sigma sub A, ubicamos el valor de sigma sub A, dependiendo del tipo de pórtico, intrarrelacional o translacional, sigma sub A, y utilizamos el valor de sigma sub B. En el caso de los ejemplos que hemos visto, sigma sub B era 0 porque era el nivel de fundación. Entonces, tenemos y acá leemos alfa. Acá en la línea central leemos alfa en ambos casos. En el caso de translacionales son valores un poco mayores o menores, dependiendo de la escala que estamos tomando acá, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de calcular el valor alfa, que ahí no hay necesidad de decir, bueno, mi columna va a tener posibilidades de desplazamiento, de giro, no sé qué. Aquí el pórtico es intranslacional cuando hay mucha rigidez en el pórtico. Ya hemos visto en la última clase el tema de muros, cómo rigidizamos a la estructura para que esta estructura no tenga mucho movimiento horizontal. Entonces es un pórtico intranslacional. Y obviamente si tiene menos muros y hay mucho viento, entonces el pórtico va a ser translacional, va a haber mucha deformación. Ok, una vez determinados el valor de alfa, la esbeltez, entonces entramos a determinar. Por ejemplo, nos ha dado en el primer caso una columna corta. Acá está, columna corta. Tenemos 120 toneladas, aquí es N, no estoy hablando de ND, sino N directamente. Hay que mayorar, dependiendo de estos coeficientes de mayoración, del tipo de control. Los materiales hay que mayorarlos, hay que minorarlos. En el caso de columnas, no se olviden el 0,9. 300 entre 1,5 por 0,9. Yo no sé por qué en el caso de fundación se han vuelto a colocar ese 0,9. Ya no, en vigas, losas y fundaciones no hay necesidad. El caso crítico por el vaciado, por el sistema de vaciado que vamos a tener del hormigón, es necesario utilizar este coeficiente de minoración adicional. En el caso del acero no hay necesidad. Entonces tenemos una columna de 40 por 40 con un recubrimiento de 1 centímetro. La columna acá está apoyada, empotrada en ambos extremos, pero con posibilidades de desplazarse a la izquierda o a la derecha, como quieran. La luz de la columna es de 3,5 metros. Entonces, en función a estos parámetros acá, bien empotrada con libre desplazamiento normal a la directriz, alfa es igual a 1. Estamos entrando por ese lado. Después vamos a ver el tema de los nomogramas. Entonces, alfa igual a 1, L sub 0, multiplicamos la longitud real de la columna por el alfa, que viene a ser lo mismo, y dividimos L sub 0 entre H. Tenemos 8,75. ¿Menor o igual a 10? Claro que sí, columna corta. Entonces, H va a ser A o B. Acá tenemos A o B, eso es H. Las fórmulas están propuestas así, pero nosotros tenemos que adaptarlas para no confundir con la altura de la columna, etcétera, etcétera. Llamamos A y B, como hemos hecho en las fundaciones. A y B de la columna, A1, B1 de la columna, A1, B2 de la fundación. Entonces, calculamos un coeficiente adicional de cargas. B más 6 sobre B, en centímetros B, 40 por C más 6 sobre 40, 1,15. Entonces, este coeficiente adicional lo tenemos que utilizar para el cálculo correspondiente de la armadura de la columna. Entonces, gamma sub n por nd va a ser igual a 0,85, fórmula conocida por ustedes desde un principio, desde el punto de vista del estado límite último, el estado último para el cálculo. 0,85, este 0,85 ya saben ustedes que es por el tema del tipo de control que estamos utilizando. En el diagrama parábola rectángulo siempre entramos con el 0,85. Por B por H, por F sub CD, más la armadura por F sub YD. Entonces, despejamos A sub S, que es el único elemento que no conocemos,
Gamma N por ND menos 0,85 B por H, en este caso B por H o es A por B, como quieran ustedes, es de la sección de la columna, por F sub CD. 180 era el F sub CD, luego de multiplicar por 0,9. Entonces, 1,15 más 192,000 menos este factor dividido entre 4,000. Resulta que nos da 6 centímetros cuadrados negativo. O sea que teóricamente esta columna no requeriría armadura. Sería construida una columna de hormigón, exclusivamente de hormigón. Pero es obvio que hay que colocar armadura para evitar que se nos fisure la columna. Entonces, entramos a calcular la cuantía geométrica mínima y calculamos omega sub g de la tabla 4, del tipo de columnas en función del tipo del acero. Entonces vamos a determinar que la cuantía geométrica es de 0,006, 006, 6 por 1000. Hacemos el cálculo a mínima, 40 menos 2 por 40 menos 2. ¿Por qué 40 menos 2? Por los recubrimientos. Estamos entrando simplemente en el núcleo de la columna, entre los estribos. Esa va a ser la forma de calcular la armadura mínima. 40 menos 2 por 40 menos 2 por 0,06, por la cuantía geométrica establecida en la tabla 4. 8,66 centímetros cuadrados. Lo mínimo que necesita esa columna para ser denominada columna de hormigón armado son 8,66 centímetros cuadrados. Y eso, con la tabla 7,4, son 4 phi de 16, que tal vez por un poquito, por defecto, porque es una armadura mínima, estamos entrando a 8,04 centímetros. Comprobamos ahora la carga última que puede resistir esa columna, 0,85 por B por D por F sub CD más A por F sub YD. Entonces acá tenemos 0,85 por 40 por 40 por 180 más 8,4 por 4,000. Y fíjense, teníamos 120 toneladas o 192,000 ND, kilogramos. Y resulta que con esa armadura, la columna está en condiciones de soportar hasta 27,7 toneladas. No, perdón, 277 toneladas. 277,000 kilogramos. Es mucho más de lo que hemos puesto, ¿verdad? O sea, son de 192,000 a 277,000, es mucho más de ND. Por lo tanto, ahí dejamos, y esa es la armadura que va a tener la columna. Otro ejemplo. Veamos un pórtico intranslacional. Pórtico intranslacional. O sea, este pórtico. Intranslacional. Vamos a ubicar este nomograma. Entonces, haremos los cálculos correspondientes. Columna corta. La columna es esta. Van a recibir 2 vigas en la parte superior en el nudo A, nada de vigas en el nudo B, está en el nivel de fundación, la columna está ya en la fundación, ¿vale? En el nudo A vamos a tener una columna superior, una columna inferior, y en el nudo B solamente tendríamos una columna y no hay vigas. La sección de columna ahora sí es rectangular, 30 por 50, y la sección de viga es 30 por 60. Los materiales H20, 420, la carga que va a recibir en esta parte superior son 200 toneladas. Control normal, hemos hecho los cálculos. Inercias. La inercia, fíjense, como estamos tomando el valor menor de la columna, que es ¿cómo se llama? La dimensión crítica para el pandeo, entonces decimos 1 sobre 12 en columnas, B al cubo por H. Entonces, eso me da 0,01125 metros a la cuarta. Pueden trabajar en centímetros a la cuarta también. De la viga no hay problema. La viga está en sentido vertical, B por H al cubo, 0,054 metros a la cuarta. Determinación de lambda. Con el nomograma de la figura, cálculo de la longitud de pandeo. Fíjense, habíamos dicho que lambda C sub A es sumatoria de columnas sobre sumatoria de vigas. ¿Cuántas columnas llegan al nudo A? 2. Por el momento de inercia dividido entre 5,5, su longitud. Acá está 5,5, es una longitud bastante grande. 5,5. De las vigas, 2 vigas
su momento de inercia dividido entre 5. 5 a cada lado. ¿Ok? Entonces me da 0,19. Xi sub B es 0, porque no hay vigas. Si yo aquí pongo 0, no tengo valor para el Xi sub B, empotramiento en el cimiento. Entonces, del nomograma voy a decir que necesito un alfa de 0,54. Entonces, voy a ubicar acá en el nomograma. Aquí está el valor de Xi sub A y aquí está el valor de Xi sub B. Por eso he puesto esta raya que es del ejemplo y el valor que estoy leyendo es 0,054. Esta es 0,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 porque aquí ya tengo el 6. Entonces tengo el valor correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo los temas correspondientes a Xi sub A, Xi sub B del nomograma 0,54. Ese 0,54 multiplico por L, que son 5 metros, 2,97, y divido entre el valor menor de la columna. Siempre L es lambda sub G. 2,97 entre 0,30 me da 9,9, justo al pelo para que sea una columna corta. ¿Ok? Entonces voy a calcular nuevamente el gamma sub N, que es 1,20 mayor a 1,15, que siempre debe ser un valor mayor a 1,15. Y con eso calculo la capacidad mecánica, A sub S por F y D, gamma N por ND por la formulita que habíamos visto, reemplazando valores. Ahora resulta que tengo una capacidad mecánica de 87 toneladas, con la tabla 7X, dependiendo del tipo de acero, resulta que ahora tengo 8 phi de 20. Ahora tendría que hacer esto, convertir en centímetros cuadrados y volver a esta formulita que habíamos visto acá. Esta formulita para ver cuánto de carga última va a resistir la columna. He partido de una carga de... ¿Dónde está mi carga? He partido de una carga ND de... ¿dónde está? De 200,000 kilogramos. 200 toneladas. Con este valor de armadura tendría que hacer a la inversa esta misma formulita y acá ya tener el valor en vez de calcular, acá como estoy calculando la capacidad mecánica, aquí tendría el área, entonces estoy haciendo a la inversa la fórmula para ver cuánto de carga última me resiste con estas 8 phi de 20. Seguro que va a ser mayor. Ese es un ejemplo de una columna corta que ha dado por casualidad que en un pórtico intranslacional nos da la columna corta. Cambiemos de figura, vayamos al pórtico translacional. La misma columna, con un momento al pie de la columna de 10,5 y a la cabeza de la columna de menos 10 toneladas metro. En ambos momentos en dirección del lado menor de la sección. Siempre estamos hablando del lado menor de la sección. Este es el esquema estructural. 5,5, momento arriba, momento abajo. Esta vez de un pórtico translacional sometido a la acción del viento, por eso aparecen estos momentos. Con el nomograma de la figura, entonces mantenemos lo mismo porque es la misma columna, Xi sub A 0,19, Xi sub B 0, y en el nomograma ahora me da 1,04. Vamos al otro nomograma. Aquí está. Este es 1. Aquí está el valor de Xi sub A, el otro valor de 0 y 1,04 para arriba. Aquí es 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,04. Leyendo así, a ojímetro prácticamente. No hay necesidad de hacer una interpolación en estos casos, sino el ojímetro es el que tiene que funcionar porque las escalas están bien determinadas. Entonces, con el 1,04, la longitud L por 5,5, 5,72. Ahora, 5,72 entre 0,30 me da 20. Voy a volver acá. Voy a volver a mí. Entre 10 y 29, columna intermedia. Pueden aplicarse las fórmulas aproximadas para verificar el pandeo. Aquí ya no entra esta formulita. Y aquí ya no sirve esta formulita. Ya no sirve. O sea que hay que utilizar las fórmulas empíricas. Entonces calcular E sub 0,2, M sub D2 entre N,
0075, E sub 0,1 entre N, 0071. Entonces calculo E sub 0, la excentricidad real, 0,6 más 0,4 de E sub 2, E sub 1. Aquí tengo 0,0734. Calculo E sub 0 con solamente E sub 2, las dos comprobaciones, 0,4, 0,03. Entonces voy a trabajar con el mayor valor, con este. En este caso se toma el valor mayor, con este, para calcular la excentricidad adicional, que ya es la fórmula simplificada para sección rectangular, ¿verdad? Entonces 3 más F y D sobre 3500, esto H más 2000, la fórmula dice H, pero es B, la sección, el sentido más corto de la columna, por 20 más 20 E sub 0, que hemos calculado, este E sub 0, dividido entre B más 10 E sub 0, L sub 0 al cuadrado, que está calculada por acá, 572, sobre H, que viene haciendo B, por 10 a la menos 4, y esto me dice que da un valor de 0,075. Entonces, la excentricidad total va a ser 0,4, la otra excentricidad, aquí sería ya mucha excentricidad tomando esto, esta simplemente sirve para el cálculo de la excentricidad adicional. Para el cálculo de la excentricidad total vamos a tomar el 0,4 de E sub 0,2 más E sub A. Entonces 0,03 más 0,075, tengo una excentricidad de 10,5 centímetros o 0,15 metros. Para el cálculo de A se utilizan esta vez los diagramas de interacción. ¿Cómo vamos a utilizar los diagramas de interacción? Entonces voy a calcular mu nd por la E total dividido entre H por B al cuadrado sobre F sub CD, y nu va a ser nd sobre B por H por F sub CD. Esto resulta que me dice que vale 0,2272, 0,272, mejor dicho, y 0,778. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ya les había dicho. Esto es mu y esto es nu. Y los diagramas de interacción tienen esta figura, aunque es un poco trucho lo que estoy haciendo, pero tienen esa figura. Y cada uno de estos es omega. Entonces, ubico nu sub d acá, ubico mu sub d acá y uno estas dos líneas y leo el valor de omega. Y con eso calculo omega, en este caso me había dado del nomograma que he utilizado, dependiendo del tipo de acero, etcétera, etcétera, me dice que da 0,80. 0,80 es el valor de omega. Ya no necesito entrar a ninguna de las fórmulas, el nomograma me da omega directamente. Calculando nu, mu y nu. Y aquí está mu y aquí está nu. Son una familia de ábacos que me sirven para diferentes tipos de aceros con diferente tipo de recubrimiento y además, fundamental, esta es la sección. Entonces, normalmente hay que tomar el ábaco que tiene armadura simétrica, siempre simétrica. No me van a poner siete barras, no me van a poner 7 barras de 16, por ejemplo. ¿Cómo las voy a colocar esas 7 barras en una columna? ¿Voy a poner 3 acá, 1 acá y 3 abajo? Siempre tengo que trabajar con armadura simétrica. 3 arriba, 3 abajo, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Y acá tengo 3, 6, 8 barras. Si me da 7, voy a 8 directamente. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, con eso he calculado la armadura y resulta que me da una armadura de 8 fib de 25. Aumentado el diámetro de la armadura, ¿verdad? Hasta 8 fib de 25. Ahora, si preguntas, por favor, no vamos a entrar a este otro tema de flexión biaxial porque el examen no va a entrar esto. No vamos a poner una columna de esquina, vamos a poner una columna central en todo caso. Ya les estoy dando los datos para columna central. Pero lean bien el enunciado, anoten bien los valores y no se copien del examen del año pasado, por favor, porque hay diferencias.
Hay diferencias bien marcadas que yo me voy a dar cuenta inmediatamente. ¿Preguntas? ¿Cuántos están? 27, qué bien, me alegro. ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Ahora está claro el diseño de columnas. Un rápido resumen. Primero, determinar las condiciones de apoyo, ya sea por las primeras condiciones que tenemos para elegir el valor alfa, o en su caso entrar a los nomogramas, tanto translacional como intranslacional. Luego calcular con el valor alfa, calculamos L sub 0, la longitud de pandeo. Con la longitud de pandeo calculamos el coeficiente de esbeltez, lambda. Y en función a ello definimos si es columna corta, columna intermedia o columna larga. Si es columna corta, una formulita bien sencilla para el cálculo. Esta es la formulita sencilla, que esta. Columna corta, donde no interviene pandeo. Esta es la columna corta para calcular la armadura. Si nos da armadura negativa, entrar a la cuantía geométrica mínima. Acá, por ejemplo, no nos ha dado armadura mínima, pero ya hemos cambiado a un pórtico translacional. Entonces, con eso hemos vuelto a utilizar la misma formulita, hemos calculado el gamma sub n y nos ha dado 8 phi de 20. En este caso ya no, porque es una columna intermedia, que está entre 10 y 29. Entonces, por lo tanto, hay que utilizar las fórmulas empíricas y calcular las excentricidades E sub 0,2, E sub 0,1 y trabajar con E sub 0, cierto valor, E sub 0, cierto valor, entrar a la fórmula para calcular la excentricidad adicional y con eso la excentricidad total. Con eso calculamos y en este caso mejor si utilizamos el nomograma. Perdón, no son nomogramas, los diagramas de interacción. Los diagramas de interacción que nos van a dar el valor de omega y con esto la capacidad mecánica, omega B por H por F sub CD, tantas toneladas, y con la tabla correspondiente voy a calcular el valor de 8 phi de 25. ¿Entendido? Pero que les sirva para el examen, porque va a haber una columna central, les estoy diciendo, y una zapata aislada. No vamos a entrar a la zapata combinada, una zapata aislada. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dejar y voy a compartir otro documento. ¿Dónde estamos? Ya está. Este es el documento que vamos a revisar ahora. Vamos a revisar el diseño de una zapata aislada. Se les va a dar los datos de la dimensión de la columna, dimensiones de la columna, pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares, no sé. Armada con 4 phi de 16. Ya, eso es para que ustedes vayan a poner en el dibujito que van a presentar al final, y decir, la columna tiene 4 phi de 16 con estribos phi de 8 cada 25, por decir. Ya, con eso está correcto. La carga de la zapata son 60 toneladas. Me dice proyectar una zapata cuadrada para un hormigón H22.5, un acero H420, control normal. Y la tensión del terreno, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, 10 toneladas por metro cuadrado. No se inventen, la tensión está dada, ya les he dicho, ¿cómo me van a poner ustedes el valor que, disculpen la expresión, que se les ocurra, que les dé la gana de poner acá como sigma T? Tienen que poner pues el valor que se les ha entregado. El ingeniero de suelos ha hecho todo un estudio y ha dicho, y le ha indicado a usted como proyectista que su terreno tiene una capacidad máxima de 1 tonelada por metro cuadrado, de 10 toneladas por metro cuadrado, o 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces no puede variar eso.
Si le pone 15, ya lo está, ya lo está reduciendo las dimensiones de la zapata y puede tener una falla porque sus dimensiones de la zapata van a ser menores, la carga va a ser grande y puede haber problemas de hundimiento. Entonces, trabajemos con los valores que se nos han dado, con los valores que hemos determinado conjuntamente con el ingeniero de suelos. Si usted es experto en suelos cuando ya esté desarrollando su actividad, entonces usted mismo se va a dar todos estos valores. Calculamos las tensiones de diseño del hormigón, del acero, y vamos a decir que esta es nuestra zapata. Tenemos una carga de 60 toneladas, el ancho A1 de la columna, el ancho A2 de la zapata, como es cuadrada, A2 va a ser igual a B2, y vamos a tener una altura H total, que siempre debe ser mayor a 25, y vamos a verificar el vuelo para determinar si es zapata flexible o si es zapata rígida. Si nos da un valor de zapata rígida, lo que vamos a ver a continuación ya no tiene valor, porque es otra forma el cálculo de la zapata rígida. Por eso les he pasado el documento correspondiente al señor Calavera, que nos ha proporcionado en su libro toda esta información. Pero lo que sí que hay que definir es, de entrada, zapata cuadrada, cuáles son las secciones de referencia para el punzonamiento, esta que va envolviendo a la columna, la sección de referencia para el corte, que está a una distancia D del borde de la columna, y la sección de referencia para el momento flector, que está a una distancia E dentro de la columna, siendo E un valor de 0,15 de la dimensión de la columna. Entonces, A1 por B1 columna, A2 por B2 zapata. Entonces, si es columna cuadrada, A1 al cuadrado y A2 al cuadrado. Primer tanteo, sin el peso propio de la zapata. Entonces, A2 igual a B2, por lo tanto, es sigma T N sobre A2 al cuadrado. A2 me da 2,44 metros. ¿De acuerdo? Haciendo esta sencilla operación aritmética. En función de ello, para tener valores redondeados a múltiplos de 25, de 2,44 subo a 2,50. Y con esto calculo el valor de la altura de la columna, de la zapata, con el peso propio de la zapata, donde entra el valor de H. Entonces tengo sigma T, N sobre A2 al cuadrado, más H por peso propio del hormigón. Sigma T son 10 toneladas, peso propio del hormigón 2,5 toneladas por metro cúbico. Entonces, despejo H y me da un valor de 0,16 metros. Menor a 25, entonces yo tengo que tener por lo menos 25 centímetros de altura, que es lo mínimo que propone la norma, porque si no voy a tener problemas de punzonamiento y de corte. Lo que no quiero es tener problemas de funcionamiento y de corte. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, voy a dejar de compartir todo y voy a volverlos a convocar en unos cuantos segunditos, por favor. Ya tenemos un minuto que se nos va a cortar.
Bueno, hola de nuevo. ¿Me escuchan esta vez? Por favor, para que tenga seguridad de que están escuchando. ¿Me escuchan? Hola, hola. No sean tímidos. Sí, ingeniero. Bueno, ok, perfecto. Espero que así estén todos. Ya, ok, perfecto. Estábamos entonces acá. Calculamos H. Resulta que nos ha dado 16 centímetros. Y lo que propone la norma son 25 centímetros. Por lo tanto, entonces, tenemos que remodular nuevamente, ampliar dimensiones, porque seguramente haciendo un cálculo con 2,75 ya vamos a tener un valor mucho más de 0,16, porque acá estamos dividiendo acá primero entre donde está el 250, aquí está al cuadrado, y después recién dividir entre esto, entonces vamos a tener un valor mayor a 0,25. Pero en todo caso, lo primero que hacemos es, si tenemos este caso que se nos está planteando acá, lo primero que hacemos es remodular el ancho de la zapata. Acá habíamos puesto que la zapata iba a ser con múltiplos de 25 centímetros de 2,50. Le estamos aumentando a 2,75 y con esto vamos a decir que A sub 1 de la columna 0,30, B sub 1 0,30, A sub 2 y B sub 2 2,75 metros. Todo está en metros. Muy bien, hasta ahí ya hemos hecho cálculos aproximados tanto de la dimensión de la zapata como de la altura de la zapata. Ahora veremos el tema del corte. El corte que tiene que estar diseñado en este punto. Uy, ¿por qué está medio duro acá? Tiene que estar diseñado en este punto. Esta es la sección crítica del corte, a una distancia D. Por lo tanto, entonces vamos a calcular el corte de diseño para después comprobarlo con el corte que absorbe el hormigón. La condición del corte es que el corte de diseño sea menor que el corte que absorbe el hormigón, siempre, para que no tengamos que colocar en este tipo de zapatas estribos. En el caso de la zapata combinada sí había necesidad de estribos, aunque hemos hecho la comprobación en el ejemplo y han visto que no necesitábamos estribos, pero por la gran altura que tiene la zapata, la longitud que tiene la zapata y que se ha convertido en una viga con dos apoyos, sí le hemos puesto estribos por construcción. Pero en este caso no hay necesidad de estribos. Entonces, el cálculo del esfuerzo cortante que absorbe el hormigón es una fórmula que la hemos visto hace tiempo en el caso de vigas, F sub CB por A sub 2 por D, 0,5 por raíz cuadrada de F sub CD por A sub 2, y resulta que este valor es, ¿dónde lo tengo? No lo he calculado directamente, pero, y el B sub D, el esfuerzo cortante de diseño es gamma sub F, estoy mayorando por sigma T por A sub 2, por el ancho de la zapata ya ampliado a 2,75, por A sub 2 menos A sub 1 dividido entre 2 menos D, menos la altura útil, que no la conozco. Entonces este valor igualo las dos, gamma sub F por sigma T por A sub 2 por este factor que está acá en este circulito, que lo coloco acá, menor a 0,5 F sub CD, 0,2 por D. Entonces, reemplazando valores, resulta que T tiene que ser mayor a 0,25. Por lo tanto, si la altura con el 2,75 me ha dado
me ha dado un valor aproximado a 0.25, por lo menos necesito 0.30. Entonces, esta altura útil de 0.25, más 5 centímetros de recubrimiento, mi altura total sería de 0.30. Voy a comprobar el punzonamiento. ¿Dónde? En este perímetro. ¿Dónde está el perímetro? Aquí está el perímetro. Acá, este es el perímetro. A una distancia de medios de cada cara de la figura de la columna. De medios. Entonces, voy a entrar a hacer el cálculo correspondiente. Voy a calcular P sub D menor a P sub U, el punzonamiento que absorbe el hormigón. Entonces, voy a tener 2.75 y 0.30 las dimensiones columna, zapata, en planta. Entonces, el funcionamiento de diseño va a ser gamma sub F, coeficiente de mayoración, por sigma T, el valor de la tensión del terreno, por A sub 2, por B sub 2 o A sub 2 al cuadrado, como quieran, menos A sub 1 más D por B sub 1 más D, o A sub 1 más D, esto al cuadrado, porque estos valores, tanto A sub 1 como B sub 1, como es una columna cuadrada, son valores iguales. Y el corte U va a ser SP, el corte que va a absorber el hormigón, va a ser SP por 2 veces el valor del corte que absorbe el hormigón, o sea, la fórmula correspondiente. SP es la superficie prismática de referencia. SP es 4A1 más 4D, o sea, 4 por A1 más D. O sea, como A sub 1 es igual a B sub 1 de la columna, y le tengo que sumar 4 veces D, izquierda media, derecha media, arriba media, abajo media, entonces 4 por A sub 1 más D. Voy a igualar esta fórmula que he planteado acá, es esta de acá, más 2 veces SP, que es esta formulita que hemos puesto, por el esfuerzo cortante que absorbe el hormigón. Reemplazando valores, dice que ahora el corte, creo que aquí hay un error, pero no importa, puede dar ese valor, puede dar un valor un poquito mayor, un poquito menor, no interesa. 0.36. Yo he calculado con 0.36. Entonces, de los dos valores, como ya he comprobado que el esfuerzo cortante que absorbe el hormigón es mayor que el esfuerzo cortante del diseño, que el punzonamiento que absorbe el hormigón es mayor que el punzonamiento de diseño, entonces, si elijo el mayor entre 0.25 y 0.36, estoy garantizando que mi zapata central aislada no va a tener problemas con el corte, no va a tener problemas con el punzonamiento. Entonces, ahora sí puedo ya calcular y digo que de los dos valores se elige el mayor. 0.36, altura útil, y modulando a múltiplos de 10 centímetros, le aumento 4 y tengo la altura total de la zapata. Con esta altura total, garantizo que la zapata solamente va a tener necesidad de ser calculada por flexión y no va a tener necesidad de ser comprobada ni al corte ni al punzonamiento. Y ahora voy a calcular el vuelo. Cálculo del vuelo. B es A sub 2 sobre 2 menos A sub 1 sobre 2. O sea, el ancho de la zapata, la mitad, el ancho de la columna, la mitad. Y esto me dice que vale 1,225 metros. Y sabemos que el vuelo es mayor, igual o menor que 2H. 2 por 40 es 0,80. Por lo tanto, el vuelo que tengo en este momento de la zapata, o sea, del borde de la columna al borde de la zapata, me da 1,225. Es mayor que 0,80. Por lo tanto, es una zapata flexible. Si hubiera dado esto 0,70 menor que 2H, hubiera sido una zapata rígida. Ya no hubiera tenido que calcular con este procedimiento el trabajo de las tensiones reales del terreno, ni mucho menos el tema de la flexión. Hay otra forma de calcular esto, porque es una zapata rígida, pero en este caso me ha dado una zapata flexible. Entonces ahora voy a verificar las tensiones reales del terreno, presiones reales del terreno, con el peso propio. Sigma T
N sobre A sub 2 más H, etcétera, me da 893, menor que 10 toneladas. Por lo tanto, correcto. Sin el peso propio, me da 793, menor que 10, por lo tanto, correcto. Entonces, ahora voy a entrar a diseñar por flexión. La flexión, la sección crítica de la flexión es E sub 1, 0,15 de A sub 1, 0,045 metros. La altura útil, H menos R, 40 menos 4, 36 centímetros, o 0,36. La zapata vale 2,75 de lado y una altura de 0,40. El esquema estructural va a ser una viga en voladizo. Este es el esquema estructural, cargado con sigma T, el valor, la tensión del terreno. Este es el E sub 1 más el vuelo de la zapata. Por lo tanto, entonces tengo el momento de diseño, va a ser un medio, como es un sistema en voladizo, a los 4 costados de la columna, la zapata está volando prácticamente con relación a la columna. A la izquierda, a la derecha, adelante o atrás, la zapata se está envolado porque se va a deformar hacia arriba. Supuestamente se va a deformar hacia arriba. Entonces, este es el esquema. Está cargada con la tensión del terreno. Un medio de gamma sub F, en este caso siempre el coeficiente de mayoración, por N sobre A sub 2 al cuadrado por A sub 2 por la dimensión al cuadrado. A sub 2 menos A sub 1 dividido entre 2 más E. Esto es A sub 2 menos A sub 1, el vuelo, más E, entre 2 diré, más E, este es L al cuadrado. Carga, un medio de la carga por la longitud al cuadrado. Un medio de Q por L al cuadrado. Momento flector de una viga en voladizo, empotrada en uno de sus extremos. Entonces, reemplazando valores, resulta que mi momento flector me da 28,14 toneladas metro. Calculo entonces, ya voy a entrar al diseño de la armadura. Mu sub D, MD, sobre B por D al cuadrado por F sub CD. Entonces, el valor de MD, que ha dado 28,14 toneladas, 2.814.000. 28,14 le aumento un 0 para que sea 28.140 kilogramos metro, y le aumento 2 ceros para que sea 2.814.000 kilogramos centímetros. Momento flector. Las dimensiones, 72, 75, 36, 1,50. 0,52 me da el valor de mu sub D, menor que el mu límite. Entonces, prácticamente estamos en un esquema en el cual la estructura está siendo calculada en el dominio 2. Con la tabla 9 calculo omega, 0,052, omega 0,6. La capacidad mecánica va a ser 0,6 por 2,75 por 36 por 150, 84,15 toneladas. Con la tabla 7X, dependiendo del tipo de acero y del tipo de control, resulta que necesito 14 phi de 16 en ambas direcciones, porque las dos direcciones tienen exactamente igual el valor de 2,75. Armadura para ambas direcciones. Voy a verificar el anclaje. Con phi de 16, que es lo que he calculado, con F sub YK 420, F sub CD, este es F sub YK, este es F sub CK, está bien, está correcto, 225. La longitud de anclaje se calcula con esta fórmula, M por phi al cuadrado mayor o igual que F sub YK sobre 20 por phi mayor o igual que 15 centímetros. Entonces siempre la longitud de anclaje tiene que ser mayor a 15 centímetros. Si estos dos valores me dan menor, este es el valor que voy a poner. Si cualquiera de estos me da mayor a 15, entonces ese valor es el que voy a poner. M de la tabla 2 para hormigón H22.5 o H420 me da un valor de 14. Entonces calculo 14 por 1,6, ya no es 16, sino en centímetros. 1,6 al cuadrado, 4.200 sobre 200 por 1,6 mayor a 15. Resulta que ahora la longitud de anclaje me da en el primer caso 35,84, en el segundo 33,5 y el tercero tengo 15. Este es el valor que voy a utilizar. La armadura calculada, entonces, de acuerdo a la norma,
es eficaz hasta una distancia igual a la altura útil. Desde el borde de la columna, a partir de ese punto, se incluye LB. Muchos de ustedes han puesto el tema de la altura útil y se han olvidado de LB en el proyecto. Entonces, acá está. La armadura es útil hasta D y a ese valor hay que sumarle LB. El total sumado de D, 35 más 30 y ¿cuánto nos da acá? 35, 36 era D, más 35, 84, resulta que ahora me da 71, 84. Y de acá, del borde, acá tengo 1,22,5, por lo tanto, entonces yo debería cortar la armadura acá, donde D más LB, acá debería estar cortada la armadura, antes del 1,22,5, pero siendo tan poco de espacio, entonces la armadura la coloco desde el borde, menos este recubrimiento lateral, menos este otro recubrimiento lateral, la coloco en ese sentido. Y transversalmente igual. Entonces de ahí calculo la separación, pero la separación no es entre ejes de las barras, es entre caras vistas de las barras. Acá está la separación. Entonces 14 phi de 16 en un sentido, 14 phi de 16 en el otro sentido, con las distancias correspondientes. La armadura se deben colocar rectas en ambos sentidos con un recubrimiento lateral de R igual a 5 centímetros. Ahí tienen entonces el diseño. Y esto lo colocamos así. Rayado. No importa que me salga. Así. Y así. Ahí tiene. Y acá 1, 2, 3, 4. Es su estribo. Ahí tienen. Y obviamente voy a tener que dibujar la armadura en el otro sentido. O sea, el dibujo que teníamos a más arriba. Entonces acá son 14 phi de 16. Esto es 14 phi de 16 y estos son 14 phi de 16. ¿De acuerdo? Ahí tienen entonces con los recubrimientos laterales, la colocación de la armadura de la columna, etcétera, etcétera. Y aquí simplemente dejar esto acá y esto acá, la armadura en espera. Listo. Estos gráficos los tienen que proponer en el mismo texto del examen. No estoy pidiéndoles planos, sino en el mismo texto del examen, siempre el esquema de la armadura, de la elevación frontal y de la planta. ¿Cómo están colocando las armaduras y de qué diámetros están colocando? Ahora, ustedes ya definen todos los demás temas. Ahí tienen todo el asunto que, fíjense, hemos comenzado a las 10:15 y a las 11:15 estamos terminando. Es obvio que hay que escribir todo eso ya, digamos, de 10:15, 11:30 o 12 menos cuarto, hora y media debería ser el examen. Pues se les está dando 2 horas y con la posibilidad de entregar hasta las 11:30 del día viernes, 2 de julio, para que tengamos la posibilidad, para que me den la posibilidad de corregir los exámenes y devolverles las notas y posteriormente hacerles conocer las malas noticias, quienes van al 2T y quienes ya no pueden ir ni siquiera al 2T. Aquellos que no han presentado proyecto, no hay posibilidades de que vayan al 2T. Que no han presentado losas, vigas, columnas, zapatas, no hay 2T. Así tengan 100 en el examen. No puede haber posibilidad del 2T. ¿Me han entendido, por favor? Espero sus comentarios. Comentarios. Moisés, ¿qué dice? ¿Qué dice Moisés? ¿No se lo escucha? No lo escucha nada, Moisés.
¿Dónde estará Moisés ahora? Ubicado acá. No, ni idea. Moisés no lo escucho. Páseme un chat entonces. Aquí está Moisés. Dígame, Moisés, a ver qué pasa. ¿Me escucha? No se escucha. ¿Ahora sí me escucha? Moisés, ¿me escucha? No, no lo escucho. No hay. No hay sonido para ninguno. No sé si me escuchan los demás. Sí, le escuchamos, ingeniero. Gracias. Pero Moisés, ni fu ni fa, creo que ni escucha ni lo escucho. Ingeniero, si le hemos presentado todo, aprobamos, ¿no? ¿Perdón? Si le hemos presentado todo, estamos aprobados, ¿no? Yo creo. Que están aprobados como. O sea, le hemos presentado proyectos, las prácticas. Nota, si tienes menos de 51 vas a entrar al 2T. Si tienes más de 51 en los 4 ciclos, el promedio, ya vas a descansar tranquilo por una o 2 semanas y después ya podrás inscribirte a hormigón pretensado y puentes. Sí, no puedo ver mis notas, Inge, por las mensualidades justamente. ¿Cómo? No puedo ver mis notas por las mensualidades. No cancelé todavía. Tampoco tengo autorización de darles notas. Ustedes han recibido todos sus trabajos, tienen los trabajos con las notas. O sea que igual van a tener la nota del examen, les voy a devolver, cosa que no hacen los demás profesores. Ya estaba averiguando, creo que nadie les devuelve exámenes a ustedes. Y ahí sí están en la nebulosa de saber si han aprobado o no han aprobado. Pero yo les devuelvo todo, prácticas, exámenes, proyectos, todo les he devuelto. Y con eso ya tienen una idea de cuál es la nota con la que van a entrar. Pero de todas maneras, el próximo lunes o martes de la próxima semana ya les haré conocer quiénes van al 2T. Entonces, ya van a saber ustedes todo el manejo de las notas, por favor. Ya, Inge, está bien, gracias. Una ayudita, pues. Ustedes son los que tienen que darse la ayudita, no yo. Ustedes son los estudiantes. Yo les puedo ayudar y ponerles 50, 100 a todos. Pero qué flaco favor les estoy haciendo a toditos, porque cuando vayan a trabajar, ¿qué harán? ¿Qué harán? Están a un paso de ser mis colegas. Creo que les faltan 6 materias o algo así para terminar el curso. Entonces, ya van a estar en condiciones de dar examen de grado seguramente y posteriormente ya desarrollar trabajos de construcción. Espero que les sirva. La receta que les... Inge, una consulta. Dígame, Juan. La nota mínima para el 2T. ¿Qué pasa con el 2T? La nota mínima, perdón. Para el 2T, 51. Bueno, entre 30 y 50. No, para ingresar. Y por eso, entre 30 y 50 son los que van a ingresar al 2T. Los que tengan nota entre 30 y 50.
Y la nota mínima del examen es 51. ¿Está claro, Juan? Está bien, Inge. Está bien, Inge. A veces no nos podíamos, no podíamos responder a sus consultas porque al grabar las clases no nos permite encender el micrófono. Por eso a veces no le podía responder, Inge. Pero no hay problema, pues hasta el viernes hagan las consultas, porque los dos temas que hemos tocado hoy día, esos son los temas que van a entrar en el examen. O sea que les estoy dando la posibilidad de que todos saquen 100. La receta de cocina que han visto de columnas y de fundaciones, síganla al pie de la letra. Con eso van a resolver el examen, y por eso estoy queriendo que apunten todos a un 100. Siempre y cuando no se copien, siempre y cuando hagan solo su trabajo. ¿Cuántos están ahorita? Espero que los 27 o 30 que siempre han estado hagan solo sus trabajos. Porque hay alumnos que están presentando el examen, pero no han presentado prácticas, no han presentado proyectos, no van a ir al 2T. Así se presenten en el examen. Y así chillen, zapateen, lo que sea. No hay posibilidades de 2T. ¿De acuerdo? Porque si, por ejemplo, todos me han presentado, un alumno que me ha presentado solamente exámenes y tiene 50 en los 4 exámenes, la nota es 50, tiene posibilidades del 2T, pero no ha presentado proyecto, no ha presentado prácticas, no va a ir al examen del 2T. Ya es una instrucción de jefatura de carrera. No hay 2T. Pero aquellos que han presentado a prácticas, digamos, no todas los proyectos han presentado con notas bajas, pero resulta que les da la opción a entrar al 2T, van a ir al 2T, no hay problema. Por eso les pido que esfuércense y en 2 horas resuelven un examen que lo hemos visto prácticamente, claro, obviamente que no hemos escrito nada, ¿no? Pero con escribir más, yo creo que en una hora y media, 1 hora 3/4, 1 hora y 45 minutos, suficiente para resolver el examen. Lean bien los enunciados de los 2 proyectos, de los 2 problemas, de los 2 ejercicios, mejor. Lean bien el enunciado y actúen en función a eso. ¿Ok? Bueno, de acuerdo con lo que hemos visto, los estoy esperando entonces el próximo, bueno, no los voy a convocar yo, sino simplemente les voy a colocar el examen en la plataforma del WhatsApp. Como hemos hecho siempre, a las 9 en punto va a estar en la plataforma del WhatsApp el examen y les voy a pedir que me lo entreguen como máximo hasta las 11:30. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. De acuerdo, Inge. Listo, muy bien. Ha sido un gusto y ya los estoy convocando el viernes primero, y a los que van a ir a 2T los estoy convocando el viernes 2 primero y el viernes 9 para los 2T. Y los demás recibirán mi felicitación porque han vencido la materia, o en su caso les daré la mala noticia de que tienen que repetir la materia sin 2T. Ok, chao, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos en 2T. Gracias, Inge. Hasta luego. Revisen lo que les he pasado, tienen todos ustedes los apuntes, revisen, vean el libro. Si tienen alguna duda, pásenme un mensaje de WhatsApp para que yo les aclare las dudas. ¿Ok? Bueno, chao. Jóvenes y señoritas, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao. Inge. Ingeniero. Chao.